a pasar lista. Ballesteros, Presente. Barbosa, Presente. Blanco, Presente. Cárdenas Chávez, Presente. Cárdenas López, Presente. Carrillo, Presente, profe. Félix, Ferla, Gallardo, Presente. González, Presente. Guerrero, Herrera Presente. y Gareda, Presente. López Santos, Presente. López Villanueva, Presente. Miranda, Presente. Morales, Rangel, Reyes, Presente. Romero, Presente. Sánchez, Savillano, Presente. Uscanga, Presente. Velázquez. Presente. ¿Alguien que me haya faltado? Yo, profe, Guerrero. Ok. Listo. Listo, muchachos. Nos quedan 3 temas ya para terminar. Y se acabó el cuatrimestre. Muy bien. Entonces nos quedamos que Lombroso fue un sujeto muy particular, con unas ideas medio locas. Sus experimentos, pues sí llegaron a conclusiones muy interesantes y pues vamos a ver qué más nos encontramos de estos sujetos. Y bien, nos quedamos en el delincuente epiléptico y nos quedamos en que ellos decían o dicen que miraron rojo o vieron rojo. En este momento en donde se pierde la conciencia y que es un estado ya de pérdida de la realidad, puede ser también en que se nubla la conciencia o lo que estás viendo en el momento, también podemos conocerlo como la enajenación, que es esta pérdida de conciencia momentánea. Puede pasar a cualquier persona, tenga o no un trastorno mental, pero solamente si las condiciones del ambiente son muy extremas, muy extremas o estresantes. Algunos de estos factores tienen que tener algunas características que pueden llegar a tener los delincuentes epilépticos, según Lombroso. Dice que va a haber tendencia a la vagancia. La tendencia a la vagancia, estamos viendo quién es. Ahora sí. La tendencia a la vagancia puede interpretarse también hoy en día como una fuga disociativa, cuando son deambulaciones involuntarias. La persona no está pensando en salir a caminar 20 kilómetros todos los días y andar por toda la ciudad, porque sí, sino que simplemente esta persona, de una manera inconsciente, tiende a andar en la calle y agarrarse caminando por todas partes. De estos sujetos y analicen
si en su comunidad no hay alguno de estos, que siempre lo miren vagando por la calle, no en una situación de calle propiamente o de abandono, sino que tiene estas deambulaciones involuntarias. Claro que ahora ya es un trastorno totalmente diferente, es aparte, no forma de los elementos, no forma parte de los elementos de la epilepsia como tal, sino que es forma parte de los elementos de los disociativos. De eso sí hay una clasificación aparte de la tendencia a la vagancia, pero igual Lombroso lo añadía en este tipo de delincuente, el epiléptico. Sí, ya pasé lista. Ahorita la anoto. Ok. También sonambulismo. En el sonambulismo hay estados crepusculares y de semi-inconsciencia. Ok. El sonambulismo. ¿Qué creemos o qué hemos escuchado del sonambulismo? Que es gente Caminar cuando dormida estás que dormido. camina. Ay. A ver, ¿quién primero? A ver, Citlani. Es como caminar cuando estás dormido o creo que incluso hablar a veces. Así es. ¿Quién más? Yo dije también, pero lo mismo. Ok. ¿Había alguien que manejaba dormido, Gabriela? Ay, bebé, es que no puedo hablar mucho todavía, pero mi papá manejaba dormido. Eso es todavía más peligroso. ¿Por qué? Porque hay un estado de conciencia activa. En el sonambulismo hay diferentes grados. Está directamente relacionado con el insomnio. Son trastornos del sueño, son trastornos del sueño que van de la mano o están muy relacionados uno u otro. Videojuegos, Guzmán, o eso le decía a su mamá para que no lo regañara por estar a las 3 de la mañana conectado. Pero en fin, este, son trastornos del sueño. No, yo no le creo, Guzmán. A ver, ¿dónde está su mamá para desmentirlo? Pero sí, es cierto, sí puede pasar. Sí hay estados muy profundos del sueño en los que pueden presentarse diferentes fenómenos. Vámonos por partes. Primera parte, en, en una pérdida de conciencia, en una pérdida de la conciencia, pues tenemos de diferentes tipos, ¿no? Está una semi pérdida de la conciencia o está una pérdida de conciencia total, ¿no? Que no se grabó nada. Y hay Profe, otros que quedan como flashazos. Mándeme. es que yo tengo un ejemplo de un caso que supe que se me hizo muy raro. Una persona puede entrar en un trance mientras está en ese estado y hablar otro idioma. O sea, qué raro suena, pero así le pasó a una persona que yo conozco. O sea, que se quedó como en un trance y empezó a hablar un idioma que no conocía. Y pues se le metió el chamuco o qué. Exorcícenlo. No, esos casos, ahí sí que, mire, no le puedo dar una explicación razonable ni apegada al DSM-5. Convencionalmente y científicamente deberíamos de ser de la creencia de que tenía un conocimiento previo, pero pues, ¿cómo explicarlo realmente si se supone que no debemos de creer en vidas pasadas, ni en exorcismos, ni nada de eso? Así que yo me abstengo a comentar de ese tema porque, pues, puede haber muchas respuestas que no van tan apegadas al DSM-5. Pero en fin, ya regresando a este tema, entonces está cuando es una pérdida de conciencia total y está la semiconciencia
o pues una pérdida de conciencia parcial, en la que información se registra como flashazos, como si estuvieras viendo una película de lo que te pasó, pero es una película cortada. Nada más estás viendo el principio o quizás nada más la mitad. Ya no sabes nada de cómo concluyó ni nada, porque fue un registro de semi inconsciencia. Es como cuando te pones bien pedo, ¿no? Cuando se excede en el consumo de bebidas embriagantes, claro que sí, y que hay una pérdida de conciencia a un nivel casi de que ya están a un paso más de estar hospitalizados por congestión alcohólica, sí, podría ser. Pero eso es un lapso, ¿no? De que se ve todo como flashazos. En una situación muy estresante a personas que cargan con mucho estrés y que no lo sacan de una manera positiva, no tienen hobbies o algo que los medie en estas situaciones de estrés, pueden desarrollar trastornos del sueño. Uno de ellos puede ser el sonambulismo o si no, pues el insomnio. En uno de estos, como no se puede alcanzar fácilmente el estado profundo de sueño, un sueño positivo y calmadito, todo bien, puede llevar a ciertas alteraciones. Hay estados crepusculares del sueño cuando apenas estás quedando dormido, en el que pueden presentarse alucinaciones. ¿Ok? El cuerpo ya está en un estado de relajación, ya está entrando al sueño, pero de repente sienten como que están dormidos y de repente ahí viene una araña gigante subiéndose a la cama y te Es cuando despiertas. se les sube el muerto, ¿no? Que una parte del cerebro no está totalmente despierta y sienten que algo está encima de ellos. Eso es una variación, pero esa variación que usted comenta es más como un no poder despertar, no poder levantarse. Pero en esta se siente real, la alucinación se siente real, como si estuviera algo ahí, pero ya estás en el estado crepuscular entre que estás dormido o no. Mándeme. No, era lo que me quería preguntar, que si por qué pasaba eso. Ok. Es porque están en ese estado tanto de estrés profundo, hay un estrés profundo y consistente, y están en este estado de que ya se están durmiendo, pero no han alcanzado el sueño profundo. Entonces, el estrés se manifiesta con estas alucinaciones. Personas sombra, animales, figuras extrañas, y causan en una persona el sobresalto, ¿no? De que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy mirando? ¿No? Ya viene el fantasma, ya viene el demonio, ya viene un animal, pero en realidad es el estado Profe, crepuscular. Mándeme. a mí me ha pasado que como que apenas me voy a dormir o no sé si ya llevo rato dormida, pero me pasa que me levanto como de un brinco o de un susto porque como que en mi sueño o algo así me siento algo que me está pasando como algo que se siente bien real, pero pues en realidad es mi sueño. Y me levanto así como de una. Ok, si ya tuvo mucho tiempo dormida o ya había alcanzado el sueño profundo, entonces es parte del sueño profundo, de lo que estaba soñando. Pero si apenas, así de que se acaba de acostar, ya es una hora y media después es parte de las alucinaciones que vienen de este estado crepuscular, por ese trastorno del sueño. Y pues sí pueden llegar a afectar a la persona, pues porque la asusta, sobresalto. Ok, entonces puede haber alucinaciones por situaciones de estrés en un trastorno del sueño. Eso es una. Pero ya cuando pasamos al sonambulismo, quiere decir que se alcanza el sueño. Aquí ya no hay algo que lo interrumpa, pero hay una parte del cerebro que sigue consciente y que puede llegar a actuar lo que está soñando. Y aquí es donde puede volverse un tanto peligroso, no tanto para los otros, porque que se lleguen a poner agresivos en un sonambulismo, sería muy extraño. No es como que todos los casos de sonambulismo les pase así, pero si la persona tiene estrés postraumático, sí.
porque va a empezar a recrear o a defenderse de lo que está soñando. Pasa mucho en personas que han ido a la guerra, que han estado en situaciones peligrosas, que en la noche se despiertan así con ese sobresalto, defendiéndose de los que los querían atacar y pueden llegar a ahorcar o a golpear a otra persona. Claro, sin intención. Mándeme. Como en Grey's Anatomy. Ah, Sí, no veo había Grey's Anatomy. No veo Grey's Anatomy, pero cuéntame, ¿qué pasó? pues había un cirujano que había estado en la guerra muchos años y luego se quedó acostado así a un lado de su novia y se quedó mirando hacia el techo y el ventilador pues le recordaba las hélices de los helicópteros y pues entró así como en trance y se despertó porque estaba ahorcando a su novia. Ok, sí, ejemplo extremo, pero sí podría pasar si se le añade un estrés postraumático y estamos hablando de igual, por una situación de estrés. Pueden ser raros los casos, es por eso que si una persona pasa por una situación violenta, extrema, que busque ayuda, porque no vaya a ser, o que tienda a la venganza en un estado de sonambulismo. Si sale a la calle o algo, no tanto de que ponga en peligro a los demás, pero sí se puede poner en peligro a sí mismo. Y estos trastornos del sueño pueden ser más comunes de lo que creemos. A lo mejor en una etapa de nuestra vida podemos llegar a padecer un insomnio, un sonambulismo, no sonambulismo completo de que agarro las llaves y me salgo de mi casa a caminar, sino que hay otras personas que simplemente se sientan y empiezan a hablar con la demás gente y a platicar cosas. Pueden ser que las cosas sean totalmente sin sentido, pero es parte de esta semi-inconsciencia y trastorno del sueño. Hay muchísimos trastornos del sueño. Ya les pasé el DSM-5, ¿ya lo miraron? Está en el grupo de WhatsApp para que lo descarguen. Ok, pues descárguenlo, porque no lo voy a dejar abierto toda la vida. Descárguenlo. Profe, Mándeme. Profe. bueno, yo tenía sonambulismo así de ese del que está hablando. De que me sentaba en la noche y me ponía a hablar. Y entablaba una conversación así con el que estaba al lado mío y hablábamos bien padre y no me acordaba de nada. Y ya cuando me despertaba me contaba. Hay que revisar esos niveles de estrés entonces. ¿Cuándo se te aparece Freddy Krueger? ¿Qué trastorno es ese? ¿Qué ritual es ese? ¿Cómo se desbloquea ese nivel? No, muchachos. Si quieren agarrar el ejemplo de Freddy Krueger, pues ellos estaban en un estado completamente dormidos. Pero bueno. Ya, entonces son bastantes de los trastornos de estos del sueño vigilia, pero pues igual son aparte, no el epiléptico. Pero en fin, ahí la llevaba, Lombroso, ahí la llevaba. Y claro, que en tiempo de Lombroso eso estaba excelente, la explicación, porque todavía no había DCMs. Pero en fin. Entonces, en los estados de sonambulismo puede haber daño de alguien más. Depende del caso y si hay antecedentes de estrés postraumático, es mayor la posibilidad, pero igual podría no ser así en todos los casos. Obscenidad. Decía también Lombroso que iba a haber obscenidad, precocidad sexual y alcohólica. Iba a haber también destructividad, tanto personal como externa. Personal, ¿cómo? Pues con su abuso del alcohol, con exponerse a situaciones agresivas o violentas, pues era una forma de autodestruirse. Autodestrucción y también destrucción de alguien más. Canibalismo, ya lo pone bien extremo, Lombroso, pero en fin. Canibalismo y vanidad. También había mucha vanidad, mucho egocentrismo. Había también doble personalidad. Si se fijan, Lombroso ya está diciendo dos cosas que forman parte del disociativo. La tendencia a la vagancia
y la doble la personalidad, que forman parte hoy en día de los disociativos, de la fuga disociativa y de la personalidad disociativa. Son punto y aparte, son otra cosa, pero pues en ese tiempo ya tan siquiera lo estaban estudiando. Así que, bien, Lombroso. En la doble personalidad, ¿qué es lo que decía de esto? Que había amnesia y palabras o frases especiales, dependiendo del tipo de personalidad que existiera, del que estuviera reinando a la persona en ese momento. También que iba a hacer uso de los tatuajes, no sé cómo, en qué punto relaciona los tatuajes con esto, pero en fin. ¿Sí saben cómo nacieron los tatuajes o por qué los tatuajes son relacionados con la criminalidad? ¿Lo han escuchado? Yo sí. Ok, ¿alguien más? Si no me equivoco, había escuchado que los marcaban anteriormente a los delincuentes, a las personas, por ejemplo, entraban a las cárceles antes y los marcaban con los tatuajes, o igual los quemaban así con algún sello. Ándele, apellido. Buscanga, punto extra. Sí, de hecho, bueno, en China y lugares asiáticos empezó esta tradición de marcar a los delincuentes para que una vez saliendo quedara este antecedente de que esa persona había sido delincuente. Y en algunos lugares sí eran bien extremos y no les grababan delincuente, sino que les grababan perro o algo así. Entonces, sí, fue una forma durante mucho tiempo de identificar a los delincuentes, pero en ciertas culturas, claro, porque en otras el tatuaje ha llegado a ser sagrado, sinónimo de estatus, el tatuaje se gana o la escarificación se gana, tienes que trabajar por ella, pero en otro tipo de culturas el tatuaje se utilizó para esto, precisamente para identificar al delincuente. Y en lugares donde se desarrollaba Lombroso, pues también el tatuaje era para identificar al delincuente. Entonces, este sujeto antisocial que andaba aquí delinquiendo y epiléptico iba a hacer uso de los tatuajes y también iba a simular ataques, que pues en sí está medio confusa cómo añade todas estas descripciones en un solo tipo, porque está hablando de enajenación, está hablando de disociación, de trastornos del sueño, de complejos, de manías, de trastornos de la personalidad, simulación de ataques. Ah, pero eso sí, tiene amor a los animales. Tiene amor a los animales y no nos daña. En sí, pero bueno, bien, un brazo. Ok. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hace esta historia? ¿Se acuerdan que les dije que les iba a contar la historia? Pues bueno, Lombroso tuvo unos casos particulares para hacer esta clasificación, que se las voy a contar. Bueno, se las voy a leer. Había una vez, había el conde K, le pone el conde K. Había nacido de una madre epiléptica, era hijo único, era muy consentido. Ya tenemos algunos datos de emperador, por eso había bastante vanidad. Era un sujeto caprichoso y de carácter irritable. Ok, esas primeras frases o palabras caben totalmente en el concepto actual de niño emperador. Ok, cree que todo lo merece. Okay. Peleonero, agredía continuamente a su mujer, atormentaba a los animales y después se arrepiente el Lombroso y pone que tiene amor a los animales, pero bueno. Y a todos los que estaban en su alcance los atormentaba. ¿Ok? En sí era de
un carácter y un temperamento inestable. El carácter no ayudaba a controlar el temperamento, era o fue niño emperador, nunca controló sus emociones y estaba dañando animales a temprana edad. Punto para la psicopatía. Ok. Hubo otro caso de un sujeto que se llamaba Misdea. Este Misdea era un soldado. Un día salió, tomó bastante alcohol y regresó a un cuartel, a su cuartel militar, era militar. En este lugar recibió unas burlas, o así cuentan que recibió unas burlas de sus colegas y se regresó. Donde estaba con sus colegas se regresó, fue por un rifle y les disparó 52 cartuchos a sus compañeros. Alcanzó a matar a 7 de sus compañeros e hirió a 13 más. Ok, fue una explosión de violencia por una situación que no, o que generalmente podría ser considerada no tan grave. Ok, hubo abuso de alcohol, sí, pero ese simple abuso de alcohol no es causa de justificación para haber reaccionado con tal nivel de violencia. En estos sujetos, según Lombroso, estaba la constante de que el detonante en sí no era tan grande en comparación a la explosión de violencia que tenían. En sí su peligrosidad era diferente. Era ya una peligrosidad inerte que nada más estaba esperando detonarse con cualquier cosita. Pero ya en las otras clasificaciones dice que sí presentaban amor a los animales. No sé. En fin. En estos sujetos, entonces, no hacían delitos planeados. Eran más explosiones violentas las que tenían. Igual por la no control de emociones con la que crecieron. Después tenía el loco Pazo o Pazzo. Distingue a los delincuentes locos de los locos delincuentes. Había una diferencia. El delincuente loco había cometido un delito y después enloquece en la prisión por el encierro, por la limitación de visitas, por la forma de convivencia o pues la convivencia con personas que sí sean antisociales en caso de que este sujeto, su delito no haya sido tan grave. Pero en sí, el delincuente loco iba a ser aquel que cometía un delito, pero en sí, ya en la prisión es cuando se le botaba la canica. Luego están los delincuentes, los locos delincuentes. Los locos delincuentes, estos son los que sí iban a tener una enfermedad, iban a estar dementes, no iban a tener capacidad de creer y entender, no iban a estar en aquí y en la hora, y el crimen que cometieran iba a ser a causa de su locura. ¿Ok? Entonces ya, punto para Lombroso, porque ya iba empezando a describir mejorcito estas cosas. Ok. Entonces, delincuente loco, aquel que cometía un delito primero y después enloquecía en prisión. Y el loco delincuente, enfermo de mente, que cometía el crimen por su locura, por lo que padecía en ese momento, por su trastorno mental, cometía el delito. Profe, Mándeme. ¿enfermo de mente o enfermo de mente? De mente de loco. Claro que ya no podemos usar dementes ni locos para referirnos a las personas con un trastorno mental. De estos tipos de delincuentes locos, hace diferencias. Va a haber un delincuente alcohólico, histérico y matoide. Pero, ¿por qué alcohólico? ¿Por qué siempre alcohólico si hay tantas drogas y toda la vida ha habido tantas drogas diferentes? Porque el alcohol es el factor predisponente por excelencia, es el que más se consume en
todas partes. Es legal. Es legal, ajá. Es legal y pues está disponible con mayor... bueno, pues sí, está más disponible, está más a la mano que otro tipo de drogas. Y con esta no necesitas andarte escondiendo ni nada, así que es una droga que está al alcance y es legal. Y por eso siempre es como el factor predisponencia por excelencia, el alcohol. Y el histérico quedamos que solamente era de mujeres y tenemos el matoide. En el alcohólico. Profe, ¿qué es matoide? Ay, mande. ¿Qué es Perdón. matoide? Ay, ahorita lo vamos a ver. Es que desde la clase pasada he querido preguntar, pero me he esperado. Ahorita lo vamos a ver. No está. Muy bien. Ok. En el alcohólico. Este debería ser considerado aparte o considerado como aparte. ¿Por qué? Porque es muy frecuente. Como lo estábamos diciendo ahorita, es el que más se consume, es el que más se utiliza y pues es un factor que está en muchos de los delitos, tanto de los tiempos del Lombroso como todavía hoy en día. Así que pues es una clasificación aparte. Otra cosa muy importante también. Ok. Los trastornos que son a causa de consumo de alcohol o drogas también existen y también tienen una clasificación aparte. En este tipo de clasificación decía que aparte de que eran más frecuentes, se encontraban en la mayoría de las estadísticas de diferentes países y también de dónde viene su importancia o que lo utilicen como un factor preparante, porque es un factor preparante también el alcohol. Muchas personas se alcoholizan con la excusa o con la justificación de que lo utilizan para agarrar valor. Quizás se lo han escuchado. Agarra valor, tómale. ¿Y por qué? ¿O por qué era relacionado con el tomar valor? ¿Qué pasa cuando una persona toma alcohol? Se hace las cosas que siempre ha querido hacer, pero que lo hace sin miedo, que, ay, sí, estoy tomado, no pasa nada. Ándele. No hay inhibidores. Se atreve a hacer lo que sea o lo que siempre quiso hacer. Pierde la vergüenza, profe. Pierde la vergüenza, así es. Pierde la vergüenza, se anima a todo. No hay una limitación mayor. Así que pues está dispuesto a hacer cualquier tipo de actitud. Digo, a cualquier tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque se está nublando todos estos sentidos. En sí, por eso se utiliza más el alcohol o por eso es utilizado más en alcohol en diferentes puntos del mundo, porque paraliza el razonamiento, algunas actividades eh, de razonamiento que te limiten, tus valores se detienen o el regulador de los valores se detiene. Así que por eso es utilizado más en la delincuencia. También, si hay un sujeto con tendencias alcohólicas, decía Lombroso que va a haber hijos delincuentes, que también hay muchos alcohólicos que delinquen para seguirse embriagando y otros que se embriagan para tener el coraje para realizar sus actividades antisociales, que si van a robar o van a hacer cualquier actividad antisocial, necesitan primero estar embriagados para poder continuar con sus actividades antisociales. Sí.
que sí. Algunos de los factores identificadores de estos. Van a escasear factores degenerativos. En sí no va a haber una clasificación física. Mándeme, Ferla. Ujú. No se preocupen. Ok. En sí no van a tener caracteres degenerativos, o sea que no va a haber una predisponencia genética en sí a que sean alcohólicos, no va a existir en sí otro factor que los esté impulsando, es algo más social y hay muchas personas que son bebedores sociales también, para convivir, consumen alcohol o ¿Por qué creen que vivir? necesitan alcohol para convivir. ¿Mande? Sí somos. Ay, qué bárbaros. Pero en fin, no tienen entonces factores más allá que sean degenerativos. También extraña apatía e indiferencia. Indiferencia por las emociones de los demás y aparte, pues si ya tenía una indiferencia afectiva, esta se impulsa, se alienta. No va a haber eh, en sí impulsos que sean muy violentos sin el alcohol. Al contrario, si hay alcohol, y Playa. sí, si hay alcohol podría aumentarse esos instintos que ya estaban. En sí, una persona no se va a hacer agresiva solamente porque haya consumido alcohol. Claro, tiene más desinhibidores, se atreve a más cosas, pero eso no quiere decir que el alcohol te va a dar una personalidad totalmente diferente, no. Esa personalidad ya estaba ahí. Esa personalidad ya estaba ahí, así que volteen a ver, muchachos. Su Profe, círculo, mándenme. como el que borracho lo hizo, sobrio lo pensó. Este, buena frase. Pero en sí, volteen a ver cómo se comportan sus amigos, si llegan a estar en un evento social con alcohol. ¿Por qué? Porque esa persona que cambie su personalidad después de que está alcoholizado o que se aumente, se dispare o que tenga una reacción muy violenta, no es porque el alcohol viene con una dosis de violencia, no viene con una dosis de agresividad. 5% alcohol y 5% agresividad, no. Es porque esa persona ya tiene esos impulsos, ya los Es cuando se ponen mala copa, profe. ándele, andan mala copa, pero porque son mala copa, solamente que pues sí se alcanzan a modular tantito, pero fíjense todo lo que puede explotar solamente porque ya no tienen inhibidores. Así que persona agresiva en la fiesta con alcohol, persona agresiva en la vida real, solamente que con buen control de impulsos. Así que nada más atentos. También va a tener un cinismo humorístico, tendencias al robo, al uxoricidio, o sea, asesinato de mujer a manos de su pareja, al estupro, y son comunes estupro, incesto. Estupro e incesto son variaciones de delitos sexuales. Uno es sexo con menores de edad y otro es, bueno, estupro es con menores de edad y incesto es entre familia. Y también son comunes las amnesias después del furor alcohólico, pero las amnesias van a venir solamente que ya estén un grado más allá eh, o que ya están un paso de la incongestión alcohólica, digo, congestión, perdón. Y en ocasiones se puede llegar al suicidio, pero eh, igual, igual que los otros impulsos. No es una idea que haya sido planteada con la botella del alcohol.
porque igual no va a tener 5% alcohol, 5% agresividad y 5% suicidio. No lo va a tener. Esas ideas ya estaban ahí. Simplemente se utilizó el alcohol como vínculo para pasar al siguiente nivel. ¿Sí me explico? Y eso sí sigue siendo cierto y eso sí sigue siendo aplicable. Tenemos el histérico. Ay, el histérico. Este trastorno o disque trastorno y elemento identificador fue creado exclusivamente para poner a todas las mujeres en una misma cajita identificadora. Nada más las mujeres iban a ser las histéricas. Qué casualidad. También decía que tenían una herencia análoga con los epilépticos, que la inteligencia en la mitad está intacta. O sea, ya nos dijeron tontas, muchachos. Sí, lo descubrió un hombre. ¿Qué tal? Qué casualidad. Así como los hombres que se ponen a opinar de menstruación, igualito. Pero en fin. La inteligencia en la mitad está intacta, o sea, es burra. El carácter profundamente modificado en un egoísmo. Las mujeres son egoístas. Se complacen solamente a sí mismas. Y les encanta hacer escándalo. Sí, siempre. Que en las histéricas, no sé por qué le ponen histéricos si nada más se aplica a mujeres, tienen una verdadera necesidad de mentir, que iba a ser tendencia al erotismo, que iba a haber delirios, alucinaciones, suicidios, que sí iba a ser muy impresionable, que iba a ser colérica, feroz, antipática, iba a tener impulsos súbitos e irrazonables. En sí, esta clasificación solamente le hicieron para justificar cualquier comportamiento de una mujer que no fuera con los estándares culturales. Si una mujer piensa o actúa diferente, es que está histérica. Ah, quiere votar. No, no la dejes porque está histérica. El marido la golpeó y se vino a quejar. No, está histérica. Ella es la irrazonable, si así son las cosas. Entonces, qué bueno que ya no está esta clasificación histérica. Sí, hay mujeres delincuentes, sí, pero pues no van a ser descritas con el factor histérico, ¿ok? Porque hay más elementos del delito, igual como de cualquier persona, ¿ok? No porque sea hombre o mujer o lo que sea, no por eso va a tener o va a recibir ese delito un trato diferente. No, la búsqueda de verdad debe ser la misma sin tener prejuicios en que es mujer, ay, es que va a llorar. No, una mujer no puede matar a alguien porque son muy sentimentales y son muy débiles. No, sí hay, sí hay, y sí hay bastantes clasificaciones de mujeres delincuentes, pero igual, tienen que ser tomadas o estudiadas como cualquier otro delito o como cualquier otro delincuente. Así que histérico, esta clasificación del histérico no envejeció muy bien. Muy triste. Muy bien, ahora sí, matoide. Aquí está el matoide. Matoide viene, en sí no tiene una traducción clara al español, no tiene una traducción como de matos, de la palabra del latín, no tiene tan así. Mato es loco y si le agrega el locoide o el oide, es porque pues vendría siendo un sujeto que no está loco, pero casi. Según Lombroso, no está loco, pero casi sí. Ese es el matoide. Medio loco, ándale, mejor, medio loco, vamos a decirle. En el matoide, intelectualmente no va a haber tantas anomalías. Va a ser una inteligencia regular o a la media. Esa falta o esa disminución de inteligencia que tienen la compensan con laboriosidad. Así que si se ponen a trabajar, sí salen. Pero
son un tanto compulsivos. Y también notaba que escribían de una forma compulsiva. Abundaban en países que una cultura fue impuesta con gran velocidad. A esto se refiere al choque cultural. En sí no es de que estén locos, sino que el choque cultural los está volviendo locos prácticamente. El choque cultural viene cuando alguien del exterior viene a la cultura reinante y no se puede aclimatar a los usos y costumbres de la región. Ya les había contado, ¿verdad? De un experimento en África que les llevaron el sistema educativo de Estados Unidos. ¿Sí se los había comentado o no? No, profe, según yo, no. Ok. Pues en una villita en una región de África, llevaron el sistema educativo de Estados Unidos, así como les enseñan, cómo aprenden, así. Así como la forma de enseñar que hay en México se llevara a otro país. Entonces se pusieron a hacer el experimento con esta villita de África. ¿Qué pasó? Empezó a haber muchos colapsos nerviosos. Los niños empezaron a experimentar altos niveles de estrés y pues a tener estos colapsos totalmente nerviosos. Y no es porque les hayan estado dejando muchísima tarea o algo, sino que la forma de aprender es muy diferente. Y con lo que en Estados Unidos o en otras regiones están acostumbrados, en otros lugares es algo totalmente extraño. Y algo que puede parecer tan sencillo o que no tendría importancia, sí lo tiene. Y el choque cultural existe y sí puede llegar a niveles extremos. Imagínense en tiempos de conquistas, en tiempos en los que han sido ocupados varios países por culturas externas, pues siempre ha habido un choque cultural. Y esto no es tanto de que esa persona se haya vuelto loca, sino que las situaciones las están volviendo locas porque no se pueden aclimatar al nuevo estilo de vida. Y esto ha pasado y un ejemplo no tan reciente, pero más o menos, pasó en Chicago por los años 20, 10 y algo, en los que la migración se triplicó. Hubo bastante migración de diferentes partes del mundo y muchos se concentraron ahí en Chicago. Entonces, en ese tiempo hubo bastante choque cultural, aumentó la delincuencia, aumentó la desorganización social, había demasiadas personas para lo que estaba diseñada la ciudad y pues acabó en bastante lío y bastante delincuencia. Y todo esto pues por el aumento de la población, desorganización social y choque cultural. Así que sí. También, estos que están locos, pero no tanto. Dice que abundan entre los burócratas, o sea, los políticos ya andan aquí entre locos y medio locos. Médicos, teólogos y no así entre militares. Militares no tanto. Efectivamente, son hasta altruistas y se pueden preocupar por el prójimo, exageran en el sentido ético y son muy ordenados. Ya tenemos otros dos elementos que están relacionados con la compulsividad. Escriben de forma compulsiva, ok. Punto. Exageran en el sentido ético, punto. Son muy ordenados, otro punto. En sí, en este hematoide, en una clasificación actual, estaría más relacionado con un obsesivo compulsivo. Estas personas que tienen estas compulsiones y necesitan tener todo organizado a como ellos se sientan mejor, si no pueden entrar en un conflicto, en un estrés ligero y puede manifestarse de diferentes formas, no solamente llegando a dañar a alguien porque me movió el lápiz y el lápiz yo no lo tenía acomodado así. No necesariamente en ese extremo, pero sí fíjense ustedes si en algún punto de su vida no han sido compulsivos hasta cierto punto.
aquellos que caminan y que no pueden pisar las fisuras de las losetas, aquellos que no se pueden salir de un cuarto si algo no está acomodado como quieren, o si se los mata tener algo desacomodado. E inclusive, Así es la dueña donde yo trabajo, profe. Ay. De que llega y si las cosas no están acomodadas así como ella dice que ya es un desorden todo, que todo está desacomodado y pues, oye, a veces cae mal, la verdad, profe. pobrecita. Así es mi mamá. Ay, necesitan la intervención, la intervención del obsesivo compulsivo. Pero en fin, en este hematoide en sí tiene más elementos de un compulsivo. Dice que en sí no van a tener anomalías físicas, pero está loco, pero no tanto. Voy a ver mi hora. Muy bien. Ok, hematoide. ¿Por qué hizo esta clasificación tan extraña? Porque eran clasificaciones con unos tintes más políticos, ¿eh? Eran para clasificar o tener una clasificación para aquellos que estuvieran en contra del gobierno o que sean anarquistas en sí. Tenemos el delincuente pasional. El delincuente pasional no va a estar no es ningún tipo de loco, no es atávico porque este sí evolucionó, no va a ser loco moral tampoco, va a estar en otra clasificación totalmente diferente. Estos son derivados de una pasión. Pasión no solamente del dícese de relación de pareja, sino de una emoción muy fuerte. Una persona puede tener pasión por algo que le guste hacer, algún hobby que tenga, puede ser su pasión, pues. No necesariamente tiene que ser o desarrollarse a partir de una relación de pareja, pero claro, ha sido más relacionado con relaciones de pareja. ¿Ok? Mejor debería decirse ímpetu porque reaccionen con este ímpetu. Pero en fin, todos sus delitos tienen el origen, una violencia a raíz de alguna pasión, de emociones desbordadas a partir de esto que le interesa. Son más relacionados con los delitos de pareja y pues comúnmente se han relacionado o bueno, en el tiempo del Lombroso se lo relacionaban más con homicidios a raíz de infidelidades de pareja o agresiones o daños a una persona de manera física a raíz de un engaño de pareja. Decía que en este tipo de casos va a ser un raro entre 5 a 6% del total de los delitos de homicidio y va a ser muy raro del total de los delitos de homicidio. Estos iban a representar entre el 5 y el 6%. Las personas que los cometen están entre los 20 y 30 años. El 36% de mujeres va a ser partícipe de este tipo de delitos. El cráneo no tenía ninguna anomalía física, ni tampoco de foseta. Podían tener una belleza de fisionomía, según Lombroso, que en sí no iban a tener otros tipos de caracteres, una afectividad exagerada, hasta cierto punto no es predisponencia, es dependencia, sí. Hasta cierto punto tenían o desarrollan en este tipo de delitos una dependencia hacia la otra persona. Y esa dependencia pues hace que se aumente todavía más el enojo o el desbordamiento de las emociones en un momento dado. Una anestesia momentánea solamente en el momento del delito.
Al momento del delito sí pueden llegar a ser como los delincuentes epilépticos que decía Lombroso, que se enajenaban y que en ese momento sí podían llegar a dañar a alguien, pero inmediatamente después de cometido el delito se arrepienten y pueden ellos mismos hasta llamar a la policía. Pero pues igual, es la clasificación del Lombroso de hace tiempo. No todos los casos va a haber anestesia momentánea. Después vamos a tener el delincuente ocasional. El delincuente ocasional va a haber 3 subtipos. Permítanme. Okay. Va a estar el primer tipo, el pseudocriminal, el disque criminal. Aquellos van a ser los que van a cometer delitos que son involuntarios. ¿Ok? En sí no era un delito totalmente planeado, pero no por eso, no porque no lo haya planeado, no va a ser juzgado el sujeto. En otro subtipo de este pseudocriminal, también pueden ser delitos, bueno, van a ser crímenes, no necesariamente van a aparecer como si fueran delitos, pero pues para la comunidad en general, esto pues va a ser considerado un crimen. También va a ser común que sean culpables de hurto, incendio o heridas, y también vamos a encontrar delitos de falsedad o fraude. Que si hablamos ya de delitos de incendio, va a ser diferente a una piromanía, porque en la manía estamos hablando de una variación de un trastorno mental. Y si es un incendio, estamos hablando de que esa persona incendia algo, quema algo para obtener un beneficio monetario o beneficiarse de alguna forma con la quema de un establecimiento o un lugar. Si fuera piromanía, no lo hace porque va a obtener un beneficio económico, lo hace porque le gusta ver las cosas arder. Mándame, Ferla. Así es, totalmente así es. A ver, ¿cómo? ¿Me lo podría repetir eso? El incendio o los incendiarios queman cosas por obtener un beneficio económico o beneficiarse de cualquier forma. Como puso el ejemplo su compañero Ferla, para cobrar un seguro, para quedarse con ese terreno o para algo, porque quieren un beneficio. Y el piromaníaco, cuando hay piromanía, es porque a esas personas les gusta ver el fuego, les gusta ver las cosas quemarse. No van a obtener un beneficio económico de eso, sino un beneficio emocional, digamos, porque se sienten bien viendo las cosas arder. ¿Ok? Entonces, en este pseudo criminal vamos a encontrar que pueden hacer bastantes crímenes o conductas antisociales. Van a estar mal vistas por el público, pero igual no van a ser como delitos en sí, o pueden estar también involucrados en delitos menores o más comunes como hurto, heridas, incendio, o delitos de falsedad o fraude, que si es un falsedad o fraude también podría estar vinculado con el incendio, porque pues es precisamente por lo que se crea un incendio, para crear una falsedad o un fraude. Ok, también otro subtipo, esto es a punto y aparte, va a estar el criminaloide. El criminaloide va a ser aquellos que son de ocasión. Estos ven el momento y se aprovechan del momento. Si hay una cierta predisposición al delito, si hay una historial de conductas o de factores que lo pueden llevar al delito, pero
en sí, el ver esa oportunidad es lo que hace que detonen. El tener esa oportunidad de robarse algo o de llevarse algo. Ok. Si no se hubiera presentado ese momento, a lo mejor no hubieran detonado, pero eso no quiere decir que las características o que esos factores no hayan estado ya en él. Ya estaban, solamente que fue un delito de oportunidad. También hablamos de imitación. ¿Por qué? Porque se une naturalmente a la impunidad. Van a buscar en dónde está el patrón, en dónde está la falla en el sistema o qué delitos son los que menos agarran o qué modus operandi son los que menos agarran para ellos copiarlos. No van a ser muy hábiles, ¿por qué? Porque igual son delitos de oportunidad. No es un sujeto que planee sus delitos, que tenga una forma de operar muy en específico, que se prepare, que busque insumos para hacer su delito. No, no tienen esa habilidad tan grande para el delito. Son de oportunidad. Van a ser más rápidamente atrapados por sectores de la ley o de administración de justicia porque por lo mismo no planean sus delitos. Son delitos ocasionales o del momento, lo que hace que no cuiden muy bien su rastro y que dejen bastante evidencia. Profe, Mándeme. no sé si tenga algo que ver, pero ¿y qué pasa entonces con las personas esas que tienen, creo que es una enfermedad, que roban, pero ellos no quieren robar? No sé cómo se llame, se me olvidó el nombre. Cleptomanía. Ay, casi lo decimos al mismo tiempo. Muy bien. Sí, la cleptomanía igual forma parte de varias manías que son trastornos mentales. Ellos no lo hacen por obtener un beneficio, simplemente forma parte, bueno, es una forma de manifestación de su trastorno mental. Esas personas, por lo general, no son tal cual enjuiciadas por la ley, porque lo hicieron en un estado acorde a su manía. Sí podrían ponerles un tipo de sanción como una multa, pero no lo van a clasificar como un delito de robo como otra persona que lo planea, porque esto es por su trastorno mental. Y sí puede ser diagnosticado, porque puede llevársele o puede canalizarse con el psiquiatra y ahí van a encontrar los rastros de la cleptomanía. Entonces, esa persona, cuando mucho, se le podría poner una sanción o recomendársele un tratamiento psiquiátrico, pero pues no va a ser enjuiciado tal cual como ladrón, pues. Ok. En estos casos, no son en realidad criminales natos, en los de los criminaloides, porque no lo planean, son ocasionales, todo es al momento y no cubren su rastro, así que realmente no es un criminal nato que esté planeando siempre cómo seguir con sus delitos. Tampoco van a ser considerados como que sigan al pie de la letra la ley o las normas de la sociedad. Son delincuentes en sí, son delincuentes, pero pues son otro tipo de delincuentes. ¿Ok? Aquí se tienen que tomar en cuenta características psicológicas, historia de vida, qué fue lo que lo detonó, cómo fue la oportunidad o la ocasión y ver si no tiene otra cosita que lo esté impulsando, así como las manías. Y después vamos a tener los habituales. ¿Qué en los habituales? Okay. En los habituales, estos sí van a tener van a ser del delito o de la delincuencia una profesión, prácticamente.
De tanto que lo repiten y lo repiten, terminan haciendo una verdadera profesión de esto. Modifican su modus operandi, cambian lo que tenga que ser cambiado, mejoran, hacen su tiempo de abordamiento menor. En sí van cambiando con el tiempo. Esto hace que sean reincidentes también y que puedan llegar a entrar y salir cada rato de la cárcel. En este tipo de sujetos, en sí, o bueno, comúnmente, se llega a relacionar la educación, el nivel educativo, con que una persona sea reincidente. Es por eso que la educación forma parte de los programas de reinserción social. ¿Ok? Para que el sujeto no tenga tantos factores ahí medio predisponentes. Y que no sea, pues, un número más, pues, en la clasificación de los delincuentes. Y bueno, yo creo que hasta aquí le voy a dejar porque tengo que terminar unos formatos antes de irme. Y voy a aprovechar. Les voy a dejar una tarea. Ay, no, profe, estaba muy entretenida yo en la clase. No, sí, tarea. Ok. Le voy a dejar hasta aquí. Aquí nos vamos a quedar. Déjalo a punto. Nos quedamos en habituales. Aquí voy a regresar a comentarlo porque vamos a comentar las diferencias de las clasificaciones penitenciarias. Vamos a hacer una tarea. No sé si ya dejarles el cuadro comparativo o lo de la exposición. No, ya sé. Les voy a dejar un cuadro comparativo entre la escuela positiva y la escuela clásica. ¿Ok? A mano, ¿verdad? O en computadora. A computadora pueden hacer. ¿Ok? Bonito. Póngale color a la tabla. Mándeme. Ay, yo aquí tengo uno que después se lo voy a explicar. Lo pasa. No, claro que no. 6, 7, 8, 9. Yo tengo 9 elementos comparativos. Así que échenle ganas. Muy bien. ¿Profe puede repetir de qué era el cuadro comparativo? Ya lo pasé al grupo, Lili. Gracias. Ok. Bueno, entonces aquí ahorita abro la actividad en el Classroom. La tarea de la semana, cuadro comparativo, escuela positiva, escuela clásica. El material de la escuela. Ah, caray, ¿y el material de la escuela clásica? ¿Por qué no se los he subido? Ah, no. Ok, entonces les voy a subir el material. ¿Para cuándo es? Para la siguiente semana. Yo creo que el martes de la siguiente semana. Sí. Sí, para el martes de la siguiente semana. Y bueno, entonces dejamos hasta aquí para continuar con las actividades. Un gusto, muchachos. Nos vemos. Gracias, profe. Bye bye. Bye, profe, gracias. Ay, profe. Sí, profe. Gracias, Bye, profe, profe. gracias. A ustedes. Gracias, que tenga buen día. Ah, ¿qué pasó? Ahí depende del juez. Ahí va a depender. Sí, va a depender del juez y del abogado defensor, de cómo maneje la información, porque siempre ha estado o siempre ha habido casos en los que una persona se embriaga o se droga antes de cometer el delito y muchos buscan que
Ajá, decir que si hubiera estado en sus 5 sentidos, no hubiera cometido el delito. Pero aquí depende de qué buen trabajo hagan los peritos, porque se embriagó y se drogó conscientemente. Entonces, él eligió drogarse o alcoholizarse. Y ya el delito, pues, quizás fue planeado. Entonces, aquí va a depender de cómo se maneje tanto por abogados defensores, peritos y juez. Pero en realidad el estar alcoholizado o drogado al momento de cometer un delito no debería ser causa de justificación. Pero pues depende. Ok. Nada, bye bye. Profe,